Bien, en esta clase vamos a hacer uso del operador super que en programación orientada a objetos, en el caso de la herencia, se utiliza bastante, y este operador es útil cuando se quiere utilizar métodos o atributos desde la clase base. Para este caso, cuando nosotros definimos en la clase persona el constructor que recibía parámetros, observamos que aquí teníamos que este recibía nombres, apellidos y la edad, y aquí se definían. En el caso aquí se hacía el cambio de nombres por nombres, apellidos por apellidos y edad por edad. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo para la clase estudiante, también lo podríamos hacer. Sin embargo, como nosotros sabemos que la clase estudiante ha heredado atributos de la clase persona, entonces también tendríamos que tomarlo en consideración cuando se envían los parámetros. Es decir, en el caso de estudiante, este recibiría o tendría que recibir los nombres, porque un estudiante completo está formado por los nombres. También tendría que recibir los apellidos, también tendría que recibir la edad, aquí se declara, y los atributos propios del estudiante, que son el carnet y la carrera. Luego, como nosotros vemos aquí, si nosotros quisiéramos utilizar los atributos de la clase persona, aquí no lo podríamos utilizar. Por ejemplo, observen que nombres, como ya vimos, como es un atributo privado, no se puede utilizar. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de utilizar los atributos que están definidos en la clase persona? La respuesta es bastante simple. Como sabemos que cuando se crea un objeto de la clase estudiante, este recibe los atributos definidos en su clase base, que es persona, entonces vamos a mandar a llamar o invocar los atributos de esa clase cuando se cree el objeto llamado estudiante y este reciba parámetros. Para ello vamos a hacer uso del operador super. Entonces aquí vamos a decir que vamos a invocar los atributos de nombres, apellidos y la edad cuando se esté creando un objeto de estudiante. Es decir, estos atributos los vamos a retomar de esta clase. Ahí entonces ya tenemos resuelto ese problema sin necesidad de utilizar los métodos get y set. Vamos a llamar los atributos directamente por medio del operador super. Para eso es lo que sirve. Super es para invocar ya sea atributos o métodos definidos en la clase base. Luego, como los métodos los atributos que están definidos en esta clase son carnet y carrera, entonces vamos a hacer justamente lo mismo. Vamos a decir this carnet va a ser igual a lo que enviamos como parámetro en carnet, y this carrera, el atributo carrera, va a ser igual a lo que enviamos como parámetro en el método estudiante en carrera. Entonces acá observen que hemos definido nuestro estudiante cuando éste reciba parámetros. Podemos hacer la prueba de demostración creando otro estudiante y viendo qué sucede. En este caso vamos a definir otro objeto del tipo estudiante, le vamos a llamar estudiante 2, y este va a ser igual, hacemos uso del operador new, va a ser otro estudiante y este va a recibir parámetros. Le vamos a colocar otro nombre, luego la edad, luego el carnet y la carrera. En este caso, cuando nosotros vamos a imprimir la información, vamos a ver, en este caso si utilizamos imprimir información, va a ser un poco más práctico quizás. Aquí vamos a imprimir la información del estudiante 2
Observen que aquí aparece el nombre José Pérez y edad. Vean que esta información la obtuvimos justamente a la hora de aplicar el constructor. Aquí lo enviamos en el parámetro. Si quisiéramos tener lo demás, la otra parte, entonces aquí tenemos el nombre José, luego Pérez, edad 30 y estudia ingeniería en sistemas. Vean entonces que toda esta información la tenemos desde que la enviamos al constructor. Eso es usando el operador super, nos evitamos de volver a escribir los mismos atributos como habíamos visto y hemos aplicado también la herencia. Luego vamos a ver en la siguiente clase cómo solventar el problema de estar escribiendo la información nuevamente para volverla a imprimir, sino que lo haga desde su propio método en el caso de estudiante.